¿Qué tal nuestros amigos? De nuevo estamos con ustedes en este programa que es como una mesa redonda del Evangelio. Tenemos una experiencia, más que nada, entre ustedes y nosotros acerca del Evangelio. Así es, y haciendo una recapitulación de nuestra experiencia, tuvimos el privilegio de tener el pelo oscuro, ahora lo tenemos blanco, pero en nuestra juventud, cuando Dios nos llamó para servirle, nos llamó primero a educarnos teológicamente en seminarios a nivel teológico de licenciatura, de maestría y de doctorado. Al menos yo alcancé hasta maestría y fuimos pastores de congregaciones por muchos años. Nos jubilamos hace algunos años, nos dedicamos, aunque éramos pastores, comenzamos el ministerio televisado y radio, y así hemos hecho varios libros. Y nosotros siempre hemos tenido la inquietud de ver el cuerpo de Cristo dividido en fracciones, en pedacitos. En vez de ser un cuerpo, tiene muchos pedacitos. Y esto significa que se produjo dentro del cuerpo de Cristo una cantidad de denominaciones, que es el conjunto de creencias de un grupo de personas que lo establecen con nombre de la denominación, con una nomenclatura organizada y que se expanden con un propósito misionero de cautivar a las naciones con las creencias de esa denominación. Y entonces así no es una, son varias, unas más grandes que otras, pero siempre nos mantuvo la inquietud de que el Evangelio no está fragmentado, no está hecho como, ¿qué puedo decir?, como un rompecabezas que hay que armar, aunque desde un punto de vista sí lo es. Hay que conjuntar ciertas piezas que están diseminadas en las epístolas. Sí, porque eso es lo que nosotros vimos, que el Evangelio, la noticia de que Cristo había nacido, que son un producto de gozo, porque así le dijo el ángel a los pastores en Belén: traigo buenas noticias de gran gozo, ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Y entonces, como se produjo a través de los siglos cambios donde el Evangelio se fue relegando a un segundo plano, y se fueron poniendo doctrinas de mandamientos de la organización religiosa, se fueron poniendo legisladores, teólogos, que hicieron como la suma de Tomás de Aquino, que tiene una cantidad de volúmenes tremendo, como el otro también allá en Hipona, ¿cómo se llamaba? San Agustín. San Agustín, que hizo como un montón de libros sobre el Espíritu Santo, y así muchos escribieron, y no está mal escribir, pero la cosa es no alejarse, porque se produce lo que llamamos teología sistemática. Así es. ¿Qué dijo Jerónimo? ¿Qué dijo San Agustín? ¿Qué dijo Tomás de Aquino? Y entonces todo eso se estudia como para sacar una conclusión. Pero básicamente lo que vale es Biblia con Biblia. Exactamente. Renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí, un poquito acá. Pero ¿sabes dice qué? el profeta. Debe ser algo que tiene que ver también con la experiencia de uno. Por eso me encanta el Evangelio de Juan. ¿Cuál es la experiencia, por ejemplo, que él tuvo? ¿Cuál es la experiencia que yo tengo? ¿Cuál fue la experiencia de Pablo? Pero, Domingo, si yo hubiera empezado, yo no hubiera empezado tan bien como tú. Yo tenía pensado que hiciéramos este reconocimiento que tú hiciste. Pero hay una experiencia que tú acabas de tener y que le dijiste a esta persona que entendías perfectamente por qué el Evangelio tenía que ser aclarado. O sea, a mí me gustó mucho también la experiencia que acabas de tener en cuanto también dijiste, si hubiera sido, y hoy lo quiero dejar como puntos suspensivos para que tú lo digas, no hubiera habido, y creo que le preguntaste a la persona cuántas denominaciones hubiera habido y te contestó exactamente.
Yo no digo la final, dilo tú. Bueno, la cosa es que voy al barbero esta semana y allí pues hay muchas personas y el barbero pues me corta a mí el cabello hace más de 30 años y hay un señor sentado al frente, joven él, con un niño que era su hijo, y el barbero le dice, mira, le dice al que está sentado frente a mí, el pastor, él tiene muchos años de conociendo la Biblia, entonces él se identifica conmigo que él era pastor de una iglesia. Y ahí yo me pongo a preguntar y a decir cosas, le dije, mira, si el Evangelio no fuera un misterio, ¿cuántas denominaciones existirían? Y él se quedó pensando y pensando y me dijo, una sola. Y entonces cuando ya terminó, me dice, respeto sus canas y quedamos en seguir hablando. Pero cuando voy a salir, uno que se está cortando el cabello me llama, venga pastor, venga. Y hoy fui y dice, usted me ha dejado impresionado porque ha dicho que si el Evangelio no fuera un misterio, existiría una sola. Y yo quiero que usted me enseñe más porque eso me ha dejado a mí, pero tremendo. Bueno, realmente es así. Entonces el Evangelio tiene que ser aclarado, ¿verdad? Exactamente, y Pablo lo dijo. Sí, Yo te lo escribí claro. en breve, ahora tú leyéndolo puedes entenderlo, pero dice, tengo que enseñarlo y aclararlo. Por eso es casi una de las puntos claves de estas pláticas, de estos capítulos, incluyendo aquel que nos los hemos repetido continuamente, el Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ese es el concepto del Evangelio. Fíjate, si uno dice, vamos a estudiar al que fue de misionero a la China, y lo ves ahí a James Taylor, que Taylor hizo una cantidad de cosas y dejó el Evangelio. Sí. Y dice, vamos a estudiar ahora la vida de este hermano De Wilkers. que fue allá en un río y los caníbales estaban esperando para comérselo, entonces llegó allí y les habló con una mujer que recibió de la tribu el don de lengua y le traducía al jefe, y bueno, se convirtió en todo. Y está bonito eso, Sí. pero eso es historia de un movimiento que fue a hacer una obra. Como me encontré un testigo de Jehová en un mercado y le dije, mira hermano, ¿qué conoces tú de Evangelio? Y dice, bueno, yo era un drogadicto y estaba tirado en la calle. Y los testigos de Jehová vinieron y me ayudaron y me sacaron de las drogas. Y yo estoy muy contento porque ellos me han salvado a mí de la perdición. Y yo dije, mira qué obra más linda que hicieron ahí los hermanos testigos. Pero eso no es una cosa, y la otra cosa es lo que creen, que enseñan de Jesús y del Evangelio. Y así todas las demás denominaciones. Y eso Pablo lo vio, que iba a venir, que iba a venir un cambio. Cuando fuere quitado el que impide, y Pablo estaba impidiendo, y se lo dijo a los efesios, se lo dijo a los tesalonicenses, búscalo para que vean en el libro que escribió Lucas a los Hechos, capítulo 20, cuando él habla a los efesios, ¿no? Que ya estaba entrando en la iglesia quienes iban a llevar discípulos tras sí. Y según el Tesalonicenses también. También dice que iba a venir el misterio de iniquidad, estaban trabajando ya. Entonces, que quiten al que impide. Y Domingo, ¿te acuerdas que te dije que yo también quería no, que no se me pasara ese punto y decirles a ustedes, sí, Pablo hasta lo mandaron matar casi, ¿verdad? O sea, Oye. lo quisieron eliminar y dice, fue retirado, pudiera ser retirado el que impide, pero nos dejó algo. Si queremos no dejar que se retire el que impide, para eso está el Corpus Paulino, para eso están las cartas paulinas que Dios hizo que trascendieran. Y eso es el cuerpo del Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que el mundo entero, compuesto de diferentes grandes religiones, que están los hebreos, los cristianos, los musulmanes y una cantidad de creencias, ¿no? Y que el mundo entero tiene necesidad de conocer el Evangelio. Nosotros estamos predicándole al mundo entero también, pero mayormente el mundo nuestro es gentil. Sí, ¿verdad? obviamente. Y entonces Pablo dice, yo soy el apóstol, el predicador y el maestro de los gentiles. Vivimos bajo la dispensación de gracia, la dispensación universal, a donde ya se unieron todos los pueblos, todos en uno. Exactamente. Entonces nosotros predicamos el Evangelio y si un hebreo nos está oyendo y quiere saber más de las profecías del antiguo pacto con Jesús, el Mesías que iba a venir, pues estamos dispuestos a decir que iban a ser en Belén y todo lo demás, ¿no? Pero básicamente estamos lanzando lo que dice Pablo aquí, miren, dice él en Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27, el misterio que había sido oculto desde los siglos y edades,
pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo nuestra esperanza de gloria. Amén. No dice a los hebreos, no, porque para eso vino Jesús, y a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Así es. Entonces Pablo fue enviado siendo un hebreo de hebreos, siendo un irreprensible, que no me pueden encontrar ningún error en la desobediencia a la ley, pero para mí todo eso lo dejé a un lado por conseguir el conocimiento de cómo llegar a la resurrección algún día, cuando llegue el día de mi resurrección. Entonces Pablo, Dios lo llama y le dice, vete a los gentiles, a los reyes del mundo que te voy a mandar, predícale. Pero en Efesios, ¿qué nos aclara? Se me dio a mí una revelación especial. Ese misterio que estaba escondido desde antes de los tiempos, wow, a mí se me dio. Entonces, si no vamos a eso y tratamos de entenderlo, entonces no es lograr conocerte a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Está tremendo lo que dice Pablo en Romanos 16, 25 y 26. La revelación del misterio encubierto. Misterio, y Pedro dice que ni los ángeles ni los profetas lo sabían. Así es. Ahora, ¿tú les quieres dar un libro, recomendar un libro para poder entender el misterio ese en las 14 epístolas? ¿Habrá un libro por ahí? Sí, el libro del libro, como decimos, el libro negro, ¿no? el Evangelio de Pablo, el misterio escondido. Tremendo. Búsquenlo, si no lo tienen, que nos los pidan, ¿verdad? Y se los enviamos. De preferencia se los podemos enviar electrónico, ¿verdad? Pero si por alguna razón estamos cerca y lo quieren escrito, también se lo podemos hacer escrito, pero véanlo para que vean, es un libro de consulta en todas las epístolas de Pablo, cómo él abre el abanico para que podamos encontrar y explicarnos ese misterio, ¿verdad? Y yo creo que las denominaciones han surgido una de otras, se han subdividido muchas veces con movimientos de reformas internos, con ideas nuevas, con conceptos que la vieja iglesia no quiere. No me refiero específicamente a la iglesia madre que empezó allá en el siglo I, sino me refiero a las demás que fueron subdividiéndose y hacen de su enseñanza una enseñanza particularista, como una trinchera que defienden ese punto, y hacen una apología, están peleando para que la gente crea eso, ¿no? Sí. Pero fíjate, Pablo lo define en 1 Timoteo 3:16, donde dice él, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado del Espíritu, ha sido creído en el mundo, ha sido predicado, ha sido visto de los ángeles, porque los ángeles no podían entrar a la presencia de Dios, se cubrían la cara con el ala, dice la Biblia lo menciona en diferentes lugares, especialmente cuando Moisés edificó el templo como copia de que le dieron, y labró allí los querubines que se cubrían el rostro frente a la chiquina, la presencia de Dios salía. Quiere decir que todo eso tenía que ver con un misterio que lo tenía Dios secreto, que no se lo dio, ahora, está encubierto en la palabra. Sí, no se lo reveló ni a los ángeles, ni se lo reveló a los profetas que escribieron todo ese montón de profecías del Antiguo Pacto, hasta que nació en Belén. Sí. Ay, ahí empezó la cosa, pero todavía Jesús crece, tiene 30 años, sale a predicar el Evangelio, y llama a 12 hombres que van a seguirlo, hasta que iba a entregarlo con un beso para que lo crucificaran. Sí. Y Jesús no le da el Evangelio como se lo dio a Pablo. Exacto. El Cristo enseñaba, Cristo sanaba, Cristo hacía los milagros, pero Jesús no definió el Evangelio. No, al contrario, se mantuvo oculto. Se mantuvo oculto. Y dice, no digan que yo soy... ¿Cómo le hablaba él a los judíos? Por parábolas. Por parábola. Solamente a ustedes les hablo directo. Dice, ay, pero ustedes son cabezones, bueno, les dije descreídos. Dice, y se maravilló Jesús de lo descreído que era. Por eso se les hablaba de esa manera. No, pero Jesús les habló a ellos de que iba a resucitar el tercer día. Sí, exactamente. Y entonces, cuando Jesús lo crucifican y lo ponen en la tumba, van y se esconden en el aposento alto y cierran la puerta de miedo y llorando. Hasta que Magdalena llega con la noticia y dice, y no creyeron.
Exacto. Y en camino a Damasco se le aparece a dos también y salen corriendo y entran allí al aposento alto. Resucitó, resucitó, Sí. como dijo María. Y no creyeron. No. Ahora, ¿dónde está? Todavía, y se le aparece Cristo y no estaba Tomás. Y entonces cuando Cristo se va, Jesús se va, le dicen, oye, resucitó Jesús, dice, tengo que verlo y poner mi dedo ahí en su... Mire, como el ser humano. Y estaban con Jesús ahí. Y nosotros hace 2000 años que se fue. ¿Cómo será ahora? ¿Será fácil? No, exactamente, la situación está ahí, pero estaba encubierto. ¿Cuál concepto? El verdadero concepto de Mesías. Por eso es que dice, a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Y eso tiene trascendencia hasta hoy. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no conocieron? No conocieron como Mesías, que desde Isaías, Jeremías, Ezequiel, les quería hablar de ese pacto mesiánico, pero no lo aceptaron. Entonces, cuando viene Pablo, y en el libro de los Hebreos, o en la carta a los Hebreos, fíjense lo que dice, para que entender que la situación está en la cristología que tenemos. ¿Cómo entendemos a Cristo? Y aquí está parte de ese misterio revelado, fíjate, dice, nos convenía tener un sumo sacerdote, fíjense la palabra inclusive, sacerdote, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, pero no queda ahí. Es decir, y nosotros lo seguimos teniendo como sacerdote porque nos quedamos ahí, como un sacerdote que tiene que hacerlo para siempre y que según eso está enseñando. Ahí está el problema de la cristología falsa que tenemos. Pero fíjense que aquí está revelado. Cuando se ofreció a sí mismo. Entonces no era un sacerdote, no se quedó de sacerdote, sino que pasó como ofrenda. Esa es una de las cosas que está revelando del verdadero evangelio, que tiene que trascender. Ahora, no es que tienes que entregarle, porque estarías continuo juicio, vez tras vez, año tras año, sí, pero que si él se convierte en sacrificio, por eso es que entonces dice, lo hace una sola vez y para siempre, porque es el perfecto sacrificio. Así mismo es. Así mismo es. Mira, hay una posición del apóstol Pablo que me agrada mucho, porque si yo fabrico una pelota de béisbol, ¿verdad? Yo la fabriqué, pero yo te la paso y te la doy. ¿A quién pertenece la pelota? ¿A mí? A ti. ¿Pero quién la fabricó? ¿Tú? Yo. Ok. Entonces, fíjate que sencillo. ¿Sí? Pablo dice, mira, él lo dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:8, la resurrección de Jesucristo, Timoteo, es conforme a mi evangelio. Ahora, si uno estudia lo que Pablo dice de la resurrección, que eso lo estudiaremos después, entonces uno entiende que el evangelio que Pablo predica sobre la resurrección es incorrecto, no lo que otros entendieron mal de la resurrección. Así es. Porque la resurrección tiene que ver con vida nueva, tiene que ver con perdón de pecado, tiene que ver con estando en gloria nosotros ahora, porque hemos sido, bueno, tiene muchas cosas, ¿no? Se lo dejamos como un punto de misterio para el próximo capítulo. Ahora, si está diciendo así, dice Pablo en Romanos 2:16, el juicio es conforme a mi evangelio. Ahora, como Pablo ve el juicio conforme a las noticias que él ya tiene de Cristo, porque eso es lo que la gente entiende mal. No, porque el juicio comienza por la casa de Dios, dijo Pedro. Pero Pedro no era tan lleno del nuevo pacto como Pablo. Y Pedro dijo, mira, que háganlo así, si no... Y construyó una escalera, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer esto y aquello. Y llegó Pablo y dijo, ustedes los fascinó a alguien porque ustedes están embrujados. Empezaron ustedes... Yo los traje de la carne al espíritu, volvieron del espíritu a la carne, ahora es condenación, ahora es juicio, no, están mal. Entonces, si uno estudia lo que es el juicio conforme al evangelio de Pablo, ahí es cuando va a entender que dice, ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? Sí. De eso tenemos un libro también que hicimos. Y por eso es que le digo, tenemos que tomar en cuenta a ese santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores, más exaltado de los cielos, que lo hizo perfecto y para siempre.
Y eso está aquí mismo, también en Hebreos, en la última parte del capítulo 7. Pero vamos a seguir revelando y revelando algunas cosas. Los invitamos a nuestro próximo participación, así que estén pendientes. Recuerden, esta es Buenas Noticias de Gran Gozo, que está en el ministerio de Conociendo el Evangelio, Conociendo a Dios, y los esperamos. Que Dios me los bendiga ricamente. Gracias. Amén. Amén.